Hola a todos. En esta cápsula hablaremos acerca de la herencia ligada al sexo y esta sería la segunda clase de genética, así que espero que la primera se haya entendido bien, para que puedan finalmente entender mejor esta. Vamos a considerar la herencia ligada al sexo como la continuación de los descubrimientos de Mendel. Entonces, a través de este video vamos a ir profundizando en nuevos alcances del siglo XX en cuanto a la rama de la genética. Para iniciar, quiero presentarle esta pregunta tipo PSU, que es súper común que aparezca en las pruebas, aunque sea una genealogía. Así que es importante que sepan su lectura. La pregunta dice, en el siguiente esquema se muestra la genealogía de un carácter heredable. Entonces acá tenemos dónde está la madre, el padre, y en la primera generación, dos hombres van a poseer el carácter heredable, cualquiera sea, y en la segunda generación, un hombre también va a poseer este carácter heredable. A partir de la genealogía, se puede inferir que lo más probable es que se trate de un caso de herencia A, recesiva autosómica, B, dominante autosómica, C, recesiva ligada al cromosoma X, D, dominante ligada al cromosoma X y E, ligada al cromosoma Y. Entonces, las y los invito a realizar esta pregunta por su cuenta, anotar en su libro de apuntes de biología la alternativa que ustedes consideren correcta y al final de esta cápsula vamos a resolverlo de acuerdo a los conocimientos que vayamos adquiriendo a medida que transcurre esta clase. Les comento que vamos a comenzar hablando de la determinación del sexo para posteriormente poder hablar de la herencia propiamente tal ligada al sexo, ¿cierto? Encontramos entonces que el humano está el sistema X e Y, donde los humanos, recordemos que de la clase anterior, tienen un cariotipo de 23 pares de cromosomas, donde 22 van a ser autosómicos y un par va a ser sexual, siendo esto el determinante del sexo. Quiero hacer un alcance, que voy a hacerlo enseguida, que este no va a ser el único determinante del sexo, ¿ya? Lo vamos a profundizar al final de la clase, pero quiero que por mientras igual se queden con eso. A nivel PSU sí, este es el determinante del sexo, pero actualmente se sabe que no es el único. Bueno, acá vemos a la mujer y al hombre, donde la mujer nos aportaría el cromosoma X, ¿cierto? La información de un cromosoma X, y el hombre eventualmente un X o un Y. Que es lo importante que al final la mujer siempre va a ser X, ¿cierto? Y el hombre sería el que finalmente determinaría el sexo, si aporta su X formando otra mujer, o bien aportaría el Y y forma otro hombre. Sin embargo, la determinación del sexo no es igual para todas las especies, y quiero ejemplificar esto, por ejemplo, con el sistema Z y W, que se presentan en los pajaritos, donde el macho es ZZ y la hembra es ZW. Acá vemos entonces que es al revés, y la hembra sería la que aportaría la información como doble, ¿cierto? Y que determinaría por lo tanto el sexo. Perdón. Y bueno, rápidamente vamos a definir lo que son los cromosomas sexuales, que hablamos que había un par en el cariotipo humano. Los cromosomas sexuales son de diferentes tamaños y formas, como lo podemos ver en esta imagen y también en esta imagen. Evidentemente tienen distintas formas y distinto tamaño. El cromosoma X humano contiene muchos genes que son necesarios para ambos sexos, en tanto que el cromosoma Y tiene solo unos pocos genes, y entre ellos uno o más genes para la masculinidad. Acá podemos ver que ambos cromosomas poseen una porción homóloga y esta se basa en una herencia de comportamiento mendeliano. Sin embargo, poseen una porción no homóloga del cromosoma y por lo tanto no va a tener este comportamiento mendeliano. En este caso va a estar ligada a una herencia ligada al cromosoma X y en este caso va a ser la herencia holándrica. Entonces, entendiendo esto, vamos a empezar con la herencia ligada al sexo. Y partiremos con la herencia ligada al sexo al cromosoma X. Les cuento que en los seres humanos se han identificado algunos genes que se encuentran localizados solo
recuérdelo, solo en el cromosoma sexual X, por eso se llama así. Y por eso se llama una herencia ligada al sexo. Estos pueden ser de carácter dominante o recesivo, y estos conceptos ya los vimos también la clase pasada y van a aplicar de igual forma en esta clase. Siempre van a ser iguales. Siempre el dominante va a enmascarar entonces al recesivo, y el recesivo solamente se va a expresar en caso de que sea homocigoto con los alelos en ambos genes. Por ejemplo, los genes que codifican para el daltonismo y la hemofilia son genes recesivos ligados al sexo. Bueno, y acá vamos a encontrar unas dotaciones importantes que van a ser algo distintas a las que vimos la semana pasada. Acá vemos algunas letras grandes, pero también vemos estas pequeñitas, ¿cierto? Las grandes van a ser la dotación para la enfermedad en cuestión que estaremos hablando, eventualmente según el cromosoma del que estemos hablando también, ¿cierto? Más bien. Y las letras chiquititas serían entonces la característica, el tipo de alelo, lo que conocemos como las mayúsculas como los alelos dominantes o las minúsculas como los alelos recesivos. En el ejemplo 1 vamos a encontrar una herencia ligada al sexo X recesivo, donde vemos que al tener una dotación en la mujer con genes homocigotos dominantes, esta va a ser normal, porque es recesiva la enfermedad, ¿cierto? Y por ende que la enfermedad no es dominante, valga la redundancia. Por ende, si esta mujer es heterocigota como vemos acá, esta también sería normal, porque el dominante, como ya sabemos, va a enmascarar al recesivo. Sin embargo, vamos a encontrar este nuevo término que va a ser de mujer portadora. ¿Por qué? Porque eventualmente podría ser un sujeto de herencia para poder seguir generando la información en descendencias posteriores. Porque al final recordemos que si bien nosotros expresamos, en este caso, el gen dominante, no es que no esté el gen, es que simplemente está enmascarado, entonces tenemos el gen, ¿cierto? Simplemente no se va a expresar en esta mujer, y por eso va a ser llamada portadora. Recordemos que la separación de gametos va a separar también un gameto recesivo, y este se va a juntar, eventualmente se podría juntar con otro gameto recesivo, y así poder generar un individuo enfermo. Y acá vemos si es homocigoto recesivo para la enfermedad, va a generarla finalmente. En cambio, el hombre, al solo tener un cromosoma X, puede presentarlo o no. Así de simple, no existen intermedios. Posee el gen dominante o no lo posee, y posee el gen recesivo. No hay portación, porque no puede presentar heterocigosis, sino más bien, acá está el término correcto, que se da la condición de hemicigoto, porque no posee dos cromosomas X y posee dos cromosomas distintos. En el caso de la herencia ligada al cromosoma X dominante va a ser al revés. De nuestra lógica no vamos a necesitar expresar homocigosis dominante o bien heterocigosis para que se exprese la enfermedad en caso de la mujer. Y solo en caso de homocigosis recesiva la persona no lo va a expresar, como bien sabemos ya también de la clase anterior. En el caso del hombre, nuevamente, al solo poseer un cromosoma X, presenta o el gen dominante o el gen recesivo, entonces puede estar enfermo o no puede estar enfermo, generando por lo tanto que no haya aportación. Igual hay que tener cuidado porque en este caso la mujer tampoco genera aportación porque es el gen dominante. Entonces, en caso de poseer uno o dos, en ambos casos, la mujer va a presentarse enferma. Y acá, con lo último que dije, podemos sacar algunas conclusiones según las proporciones. Por ejemplo, que la herencia es ligada al cromosoma X recesivas, que en la primera tablita, habría menos mujeres contagiadas que hombres. Los hombres tienen 50% de probabilidad de adquirir la enfermedad. En cambio, las mujeres no. Las mujeres tienen más probabilidad de no poseer la enfermedad, como vemos acá. Y de hecho, como vamos a ver en unos ejemplos más adelante, vamos a darnos cuenta que las proporciones de las mujeres enfermas en una herencia ligada al cromosoma X recesiva son mínimas, comparadas con la de los hombres.
En cambio, en el caso de la herencia ligada al cromosoma X, hay más posibilidades de encontrar mujeres enfermas que hombres, porque acá estaría también el 50%, sin embargo acá habría más del 50%. Bueno, acá tenemos un caso para ejemplificar todo lo que hemos dicho. Sé que es complicado y es mucha información que procesar, pero espero que a través de los ejemplos se entienda un poquito mejor. Bueno, les cuento que el daltonismo o ceguera para los colores es la incapacidad para diferenciar entre el rojo y el verde y a veces entre el azul y el amarillo también. Y se debe a un defecto en uno de los tipos celulares sensibles al color de la retina. En este caso se ve esta foto de un semáforo. Ay, no sé si se ve la flechita acá. Vamos a poner el puntero. Y acá vemos como una persona no enferma ve los colores del semáforo y como eventualmente un daltónico vería los colores del semáforo. Bueno, acá están los ejemplos. Dice, si ambos progenitores son daltónicos, todos los hijos e hijas serán daltónicos. Esto es súper poco probable, muy poco probable, pero igual puede ser una posibilidad, pero eventualmente estas cosas no pasan. Y bueno, acá básicamente ustedes están viendo el cruzamiento por la tabla de Cunet, y que es bastante sencilla, y en el caso del hombre, al solo poseer un carácter, un solo cromosoma X, presentaría enseguida también la enfermedad. Acá dice, si la madre es daltónica y el padre es normal, todos los hijos varones serán daltónicos. ¿Y por qué pasa esto? Lo vamos a poder ver desde el punto de vista del cuadro de Cunet. Acá vemos el cruzamiento finalmente de los gametos, ¿cierto? Y desde el punto de vista lógico es porque también lo podemos pensar así, tenemos que ver la separación de los gametos. Si la madre sí o sí nos da el cromosoma, o sea, con la información genética de daltonismo, sí o sí la madre va a tener que dar el alelo X de daltonismo, y el padre sí o sí tiene que dar el Y, porque para que finalmente sean hombres, ¿cierto? Entonces, bajo esa tutela, sí o sí el niño va a recibir el cromosoma que tiene el gen del daltonismo. Por eso, solo los hombres en estos casos presentan este tipo de enfermedad, y por eso las mujeres no. Y por eso es tan poco probable, ¿cierto?, que las mujeres tengan daltonismo, porque eso implicaría eventualmente que la madre sea daltónica y que el padre sea daltónico, como vimos en este caso. Si la madre es portadora y el padre es daltónico, la mitad de los hijos y de las hijas serán daltónicos. Como podemos ver acá, lo mismo en la tabla de Cunet. Y si la madre es portadora y el padre es normal, mitad de los varones serán daltónicos también. Entonces acá podemos ver, ¿cierto?, las posibilidades. Acá solo hombres, acá una mujer, ¿cierto? O sea, un 25% de las mujeres. Entonces, a las mujeres, al tener tan poca información de este gen, es súper poco probable que además lo estemos traspasando, no más que seamos portadoras, ¿cierto? Y esto, pasárselo a los hijos. Pero por eso la proporción de mujeres daltónicas es bajísima, muy, pero muy baja. Acá hay otra enfermedad de Fabry que se llama, es una enfermedad hereditaria ligada también al cromosoma X y también es recesiva. Es más común en hombres en una proporción 4000 es a 1. No, antes quiero dejar algo claro al tiro. Acá vemos una diferencia del cruzamiento anterior a este que vimos acá. Y es que en estos casos vemos la X y no lo dota ningún gen como dominante, ¿cierto? Y esto es porque el gen es normal. Entonces, cuando un gen es normal, también está la posibilidad, que de hecho esta es la dotación que se usa más, que no se pone nada. ¿Ya? No se pone una D grande, no tendría tanto sentido, porque al final es un gen normal, no es como un gen dominante, es un gen que no está alterado por ninguna mutación. Entonces, ustedes pueden ver esta dotación también donde no se
pone ninguna letra mayúscula. Igual ustedes, si se les hace más fácil para hacer estos recuadros de CUNET poner una letra de mayúscula, por ejemplo, en este caso, también podrían hacerlo. Pero es porque se trata finalmente de un gen normal. Bueno, como les comentaba, esta es una enfermedad también ligada al cromosoma X recesiva, y como les comentaba, es mucho más común en hombres, igual que en el caso anterior, porque son ligadas al cromosoma X recesiva, en proporción 40.000 a 1. O sea, de 40.000 hombres que tienen esta enfermedad, una mujer la tiene, imagínense. Es una enfermedad donde hay un alterado metabolismo de los lípidos, y quiero que hagan un feedback de la primera clase que tuvimos de biomoléculas, sino échale un ojo a la clase de los lípidos. Espero que todos se acuerden de los lípidos en realidad. La mutación está en el gen GAL, que genera una disminución en la síntesis de la enzima alfa-galactosidasa y genera afectaciones, ¿cierto?, cardíacas, mucocutáneas, como vemos en las fotografías renales y neurológicas. Les quise poner otro ejemplo más de hemofilia. La hemofilia es un trastorno en la coagulación de la sangre que produce hemorragias en quien las padece. Esta también es una herencia ligada al cromosoma X recesiva. Afecta fundamentalmente a los varones, ya que las posibles mujeres hemofílicas no llegan a nacer en estos casos. Pues esta combinación homocigótica recesiva es letal en el estado embrionario. Entonces acá, como vemos en el... Vemos en esta tabla, cuando es homocigota recesiva, no nace. Bueno, y les quiero contar la historia, porque al final la mente siempre funciona mejor con ejemplos. Que la reina Victoria I de Inglaterra fue la primera monarca que introdujo la hemofilia a la realeza. Y tuvo 9 hijos, imagínense, y los hijos son los que finalmente tienen la enfermedad. Y estos se fueron a distintos países y ninguno se quedó en Inglaterra. Entonces, esta reina Victoria I introdujo la hemofilia en muchos países, todos los alrededores, menos en su propio país. O sea, dejó la embarrada y su país súper bien. Y la hemofilia hay que considerarla como una patología bastante grave. O sea, al tener cualquier tipo de accidente, uno genera grandes hematomas, estos moretones que pueden producir incluso la muerte de las personas. Y la herencia holandrica. Este es un tipo de herencia ligada al cromosoma con genes exclusivamente del cromosoma Y. Se manifestará en todos los hombres que lo posean, siendo transmitidos de padre a sus hijos varones. Y un ejemplo de este tipo de herencia es la hipertricosis. Y acá va otra historia más, para que también les quede en la mente y no tenga tanta cosa teórica. Les cuento que La Bella y la Bestia está inspirada en esta enfermedad. Y Petrus Gonsalvus, creo que se llamaba, se encontró en una lámina artística en Francia, en el cual era como inusualmente cubierto de vello. Y se veía además muy aristócrata, igual que la película. Y se encontraba con su esposa Catalina, que era una mujer que según los estereotipos del siglo XIV era considerada súper bonita. Y a partir de esta pintura y de este relato que les estoy contando, se hizo la película La Bella y la Bestia. Bueno, y para avanzar, esto un poco más rápido para no aburrirlos tanto, espero. Vamos a empezar con la genealogía. Sin embargo, les recomiendo, como siempre, ponerle pausa al video y estirar un poco las piernas, ir a dar una vuelta, ir a tomar agüita y volver a seguir con esta parte para retomar la concentración siempre, ¿ya? Les cuento que las genealogías son la interpretación de las relaciones de parentesco entre los individuos, como dice la diapositiva, junto a otra información adicional contenida en el pedigrí o en las genealogías. Hay ciertos lados donde se dice pedigrí. Se puede visualizar a través de las genealogías, donde se puede determinar la forma de herencia de una característica o enfermedad familiar. Importantísimo, chiquillos y chiquillas, que se aprendan qué significa cada una de las partes de la genealogía. Entonces encontramos que los círculos, estos blanquitos, son las mujeres, y los cuadros van a ser los hombres.
Si está achurado, estas figuras, en este caso en color negro, son personas que van a poseer la característica en cuestión, ¿cierto? El carácter heredable. Por ejemplo, el daltonismo o la enfermedad de hipertricosis o las otras cosas que hemos ido viendo eventualmente. Cuando vemos que está achurado la mitad del círculo o la mitad del cuadrado, como vemos acá, ¿cierto? Es porque hay portación. Ya supimos más o menos lo que era portación, que porta el gen en cuestión, pero que no se expresa, ¿cierto? Pero sí hay una eventual posibilidad de generar generaciones siguientes con la característica y por lo tanto la enfermedad. La unión mediante una línea, como vemos acá, una línea horizontal denota una pareja y una línea también vertical, con esto además, y acá están los hijos, ¿cierto? Una nueva generación es la familia. Entonces vamos a partir rápidamente. Espero esto, se los voy a comentar, también están en las guías que les subimos a la plataforma y además espero que junto a sus secciones puedan hacer las dudas correspondientes, porque siempre, por más que yo les pase esto, surgen ciertas dudas. Y si no, al final de esta presentación también les puedo dejar mi correo en caso de que les surja alguna duda con las genealogías. Vamos a hablar en un comienzo de las herencias autosómicas. Recuerden, autosómicas que no son sexuales, dominantes. Estas se van a presentar en proporciones semejantes en hombres y mujeres. Siempre fíjense en eso, en las proporciones. En este tipo de herencia, el carácter en estudio no se salta generaciones o se presenta con alta frecuencia en la genealogía. Estos son los tips claros. Entonces acá podemos ver que se presenta tanto en mujeres la característica heredable como en hombres. Mujer acá, hombres, y así vamos viendo que no tampoco se salta ninguna generación. Algo que me faltó nombrar dentro de la parte, ¿cierto?, de una genealogía son los números. Los números arábicos van a ser los individuos por generación. 1, 2, acá van a haber 9 individuos en la segunda generación, por lo tanto los números romanos van a ser las generaciones estudiadas. Por ejemplo, un carácter dominante autosómico van a ser los ojos marrones y también el pelo rizado y las orejas con lúpulo. También vamos a tener una herencia autosómica recesiva. Estas se van a presentar igualmente en proporciones semejantes en hombres y mujeres. ¿Por qué se van a presentar? Y no se los mencioné en el caso anterior. En proporciones semejantes porque son autosómicas, o sea, no tiene nada que ver con el sexo en este caso. En este tipo de herencia, el carácter en estudio se va a saltar algunas generaciones o se va a presentar con baja frecuencia en la genealogía. O sea, puede eventualmente que ustedes vean en la prueba una genealogía donde se presente en todas las generaciones, pero como en muy baja frecuencia, o sea, un individuo por generación. Eso también podría indicar finalmente una herencia autosómica recesiva. ¿Cierto? Acá vemos, 1, okay, portación. Y acá vemos algunos caracteres recesivos como los ojos claros, el pelo liso y las orejas sin lóbulos, complementando con el anterior. Creo que me salté uno, sí. Herencia asociada al cromosoma X dominante. Acá vamos a ver que efectivamente vamos ya, como estamos hablando, asociada a los cromosomas X o Y, tendría cierta relación con el sexo. Entonces va a presentar proporciones diferentes en hombres y mujeres. En este tipo de herencia, el carácter en estudio es más frecuente en mujeres. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado? Según las proporciones, tiene más sentido que sea más frecuente en mujeres. Se observa en la genealogía en alta proporción, los hombres afectados transmiten las características a todas sus hijas y a ninguno de sus hijos. Y esto es súper fácil de ver cuando lo vemos desde esta perspectiva. Como es dominante y un hombre siempre, para determinar el sexo femenino, va a transmitir, ¿cierto?, su cromosoma X. Si este está con el carácter, se lo va a heredar a las mujeres, no hacia los hombres porque le va a heredar su otro cromosoma, ¿cierto? El Y. Entonces se lo va a heredar a todas las mujeres. Entonces cuando vemos que un hombre, un cuadradito achurado que está con el carácter heredable, le hereda a todas sus hijas,
X. Por lo tanto, están achurados estos círculos, estaríamos pensando en una herencia asociada al cromosoma X dominante. También podríamos eventualmente contar los círculos achurados, si todavía tenemos dudas, los achurados circulares indicando mujeres, y acá en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces ahí, y en caso de hombres serían 3, entonces acá también nos estaría indicando alguna herencia que está más vinculada a la frecuencia mujeres, que en este caso podría ser esta. La herencia asociada al cromosoma X recesivo, esta se presenta en proporciones diferentes en hombres y mujeres. En este tipo de herencia, el carácter en estudio es más frecuente en varones. También lo habíamos hablado, ¿cierto? Según estas proporciones, que podría ser 50%, 50%, en cambio en la mujer. Espero que se acuerden, si no, vuelvan el video, por favor. Y se observa en las genealogías en baja proporción, las madres afectadas o portadoras van a transmitir la característica también a sus hijos varones. No necesariamente a todos, pero acá recuerden que cuando es la mitad del circulito es portación, y acá le va a transmitir la portación a una, o sea, le transmitió el gen recesivo justo X a una de sus hijas, a esta le transmitió el otro gen, el dominante, entonces no se transmitió la aportación, y en este caso también el recesivo, y por lo tanto al tener solo un gen X, presenta la característica heredable. Y así podemos ir analizando. Evidentemente acá hay menor proporción, y vemos también, podemos contar finalmente los que tienen los caracteres heredables, y acá evidentemente vemos que hay más hombres que mujeres, porque las mujeres son solo portación. La herencia asociada al cromosoma Y es súper fácil de ver, como pueden ver acá, cuando estén todos los cuadraditos achurados, o sea, todos los hombres tengan alguna característica heredable, sí o sí estamos hablando de una herencia asociada al cromosoma Y. No hay mujeres afectadas porque las mujeres no tenemos cromosoma Y, y los hombres sí. Estas se presentan solo en varones, y cuando un padre tiene el carácter en estudio, todos sus hijos entonces varones lo van a presentar. Y la genealogía, la herencia mitocondrial, corresponde a características dadas en el material extracromosómico. Recordemos que tenemos DNA mitocondrial también. Estas se van a transmitir desde las mujeres hacia todos sus hijos e hijas. Cuando una madre está afectada, toda su descendencia lo está. En cambio, si el padre tiene el carácter en estudio, ninguno de sus hijos o hijas lo van a presentar. Esta genealogía también es bastante fácil de ver, porque si vemos que la madre, la mujer está achurada, va a transmitirle a todos sus hijos. Acá, como transmitió a dos mujeres, tuvo dos mujeres y un hombre. El hombre, como no transmite, porque los hombres no transmiten ADN mitocondrial, sino es la madre, acá no hay nadie afectado. Sin embargo, estas dos hijas que sí lo tienen, todos sus hijos, hombres y mujeres, van a presentar esto, porque las mujeres le transmitimos el ADN mitocondrial a todos. Y un ejemplo de este tipo de herencia mitocondrial es la neuropatía óptica hereditaria. Y bueno, les voy a dejar el Power en la plataforma también, y si les interesa, les dejé la revista mexicana de oftalmología y el review. Entonces, volviendo finalmente, la pregunta iniciada en esta cápsula, la respuesta correcta va a ser la C, y esto es debido a que, como vimos, la herencia ligada al cromosoma X se presenta principalmente, casi únicamente en hombres, con excepcionalidades que son, como vimos, unos 40.000, muy, muy pequeñitas, en algunas mujeres con esta característica. Así que acá vemos que hay casi puros hombres afectados, no hay gran frecuencia tampoco, entonces no correspondería a una recesiva ligada al cromosoma X. Ahora, yo les dije antes de terminar que íbamos a aclarar algunas cositas, y hablé de determinantes del sexo en cuanto a los cromosomas, porque finalmente, como les contaba, es lo que se enfoca la PSU. Sin embargo, quiero dejarles súper claro que el sexo biológico no va a ser binario. Nunca lo ha sido. La determinación de los cromosomas XY es real,
pero es muchísimo más complejo la determinación del sexo. Y hay distintos determinantes para definir el sexo, como los genitales, bueno, también los cromosomas, como se ven en la imagen, las hormonas y también los genes. Entonces, cuando hablamos que el gen determinante del sexo masculino es el Y, ¿cierto? Estuve todo el rato mencionándolo, que si le hereda el Y va a ser hombre, por lo tanto, y que el hombre finalmente va a determinar el sexo porque va a heredar o el X o el Y. Esto es para la PSU, pero el sexo no es tan simple como eso, porque cuando está presente, o sea, si fuera así de simple, no tendríamos una gran variedad de intersexualidad que se encuentra. Y les cuento que cuando está presente el gen determinante del sexo masculino, que es el SRY, determina ciertas características masculinas, se supone. O sea, es así. Sin embargo, hay ciertas veces que este gen SRY puede eventualmente pasar al cromosoma X. Entonces, una mujer, ¿cierto? Que es genotipo XX, que nos indica, por lo tanto, que yo les decía que entonces es femenino, podría tener eventualmente el gen SRY. Entonces sería un cromosoma, o sea, XX sería femenino, por lo tanto. Sin embargo, tendría determinantes de características masculinas por este gen SRY. Entonces, la idea es que ustedes finalmente traten de que no es tan simple, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Yo no voy a abordar demasiado en esto porque no es el objetivo de la clase, pero yo sí les quiero dejar claro que en términos puramente biológicos, alguien podría ser cromosómicamente masculino o femenino, pero genéticamente masculino o femenino también, así como podríamos ser cromosómicamente masculinos, pero genéticamente femeninos. O bien hormonalmente masculinos, femeninos o incluso no binarios. Ojo ahí. Y tener células que pueden o no escuchar las señales masculinas, femeninas, ¿cierto? Acá está súper ligado con la clase de hormonas también. Hay cierta desbalance y cosas hormonales que, que hay de regulaciones. Y eso nos va a hacer menos hombres o menos mujeres o lo que yo creo. A eso quiero llegar. Entonces las personas que nos marcan todos los casilleros, ¿cierto? De los finales del espectro que son conocidas van a ser como intersexuales. Bueno, por lo tanto, como dice acá, el sexo biológico es real, chiquillos, ¿ya? No quiero que no se queden con eso, porque es real. Pero hay que entender que el sexo no es algo binario, también, como para la vida, ¿ya? Es un espectro. Entonces, quiero decirles con mucho cariño que respetemos, por lo tanto, el derecho de las personas a decidir quiénes son. Y le acabo de dar un argumento súper claro, súper científico. Si alguien duda de esto, me puede pedir los papers. Em, y para que finalmente ustedes jamás usen el argumento sobre que el sexo es algo definido por los cromosomas, nomás, para finalmente ofender la libertad del resto de las personas a decidir acerca de su sexo o de cualquier tipo de decisiones que tenga. Así que respetemos siempre el derecho de las personas, como dije, a decidir quiénes son. Bueno, y rápidamente les dejo este estudio. En honor al tiempo no voy a abordar demasiado, sobre todo para a los que nos gusta la genética y porque yo los quiero motivar con la genética. Es una rama que no es tan nueva, pero ahora está como en su peak, ¿cierto? Y quiero que algunos de ustedes y algunas de ustedes formen parte de esta rama. Bueno, rápidamente el estudio chileno definió a los chilenos con una gama amplia de genes de distintas etnias, caucásicas, negroides, árabes y cuantas más ustedes no se imaginen. Así que también, así como no somos razas puras, solo para aclararlo. Así que eso, acá terminamos la cápsula. Espero que se encuentren muy bien y que tengan una súper buena semana, un súper buen, ya estamos como a fin de año, así que espero que la ansiedad por dar la PC1 se esté volviendo muy intensa y recuerde siempre que tiene que descansar, siempre y que ante la ansiedad de querer saber mucho, para rendir la PSU, a veces es mejor darse un descanso y después continuar. Eso, chiquillos, muchos saludos y cariños.